Hola amigos y bueno, bienvenidos al episodio acerca de Plutón en Capricornio y la generación de Plutón en Capricornio. Por supuesto, esta es una generación sobre la cual no tenemos demasiados datos empíricos porque Plutón entró en Capricornio en el año 2008, así que los miembros de más edad de esta generación tienen como mucho 15, 16 años. Así que no sabemos cómo van a responder del todo cuando sean adultos, aunque nos lo podemos imaginar. Para comprender los años, sí podemos describir los años de Plutón en Capricornio y bueno, para comprender los años de Plutón en Capricornio tenemos que comprender un poco qué es Capricornio. Y Capricornio tiene que ver con lo que yo siempre digo, con las estructuras jerárquicas y con las estructuras de poder, ¿no? Tiene que ver también con todo lo que tiene que ver con los límites. Recordemos que Capricornio está regido por Saturno, ¿no? Cuando fue en 1961 ocurrió la famosa conjunción Júpiter-Saturno de 1961, dio comienzo un ciclo muy capricorniano y lo primero que ocurrió fue que Alemania oriental, la Alemania que se llamaba Alemania Democrática, aunque era la Alemania comunista, la República Democrática de Alemania construyó el muro de Berlín, alrededor de Berlín, que Berlín era un enclave de la Alemania federal, ¿no? De la Alemania donde regía, digamos, la democracia occidental, ¿no? Entonces tenemos esta relación siempre presente entre Capricornio y todo lo que tiene que ver con los límites, ¿no? Y digamos las fronteras, ¿no? Y Capricornio es un signo que, digamos, de alguna manera rige también, como lo decía, las estructuras de poder, ¿no? Entonces Capricornio, es decir, en los años anteriores al ingreso de Plutón en Capricornio se sabía que Plutón iba de alguna manera a tocar todo lo que tiene que ver con estructuras de poder, gobiernos, abusos que hubieran los gobiernos, abusos y usos digamos, el uso de las estructuras de poder de una manera que no fueran evolutivas, ¿no? Y que iba a ayudar a cambiar eso. Cuando Plutón entra en el 2008 en Capricornio, ocurre un hecho que ustedes recordarán que fue muy fuerte, que es que ocurre toda esta tremenda crisis de Wall Street, ¿no? Es decir, Wall Street, de la crisis tenía que ver con la burbuja de las hipotecas subprime, que se llamaba, es decir, que básicamente era que Wall Street o los bancos, el sistema financiero de Estados Unidos le había estado prestando mucho dinero a gente que no podía devolver ese dinero para comprarse casas, básicamente. Entonces, digamos, con todos esos fondos, bueno, yo no soy economista, así que no, por lo que entiendo, es decir, la cuestión era que todas esas hipotecas después se compraban y se vendían en fondos, ¿no? Y se sumaban todas, entonces le decían a un fondo de inversión, invertí en este fondo porque acá vas a tener un ingreso de gente. ¿Y qué pasó? Es decir, los fondos invertían en esas hipotecas y después la gente no podía pagar esas hipotecas porque le habían prestado dinero a gente que no tenía ninguna solvencia. Y eso, digamos, todo eso había una burbuja, porque todas esas hipotecas estaban infladas y bueno, cuando se derrumbó la burbuja, se derrumbó Wall Street, se derrumbó la bolsa de valores y esto nos puso digamos, una de las cosas que hace Plutón, que yo vengo diciendo en todos estos videos, es sacar debajo de la alfombra toda la basura que está guardada, ¿no? Entonces esto le mostró al mundo todos los manejos oscuros que hacía Wall Street en los Estados Unidos, el sistema financiero, etc. Hay que recordar que en la carta de los Estados Unidos, por lo menos en la carta que tiene ascendente Sagitario, que para mí es la correcta, que en algún momento tendría que ser un video acerca de la carta de los Estados Unidos, porque es muy interesante. Plutón está en la casa 2, entonces Plutón en una carta mundana nos muestra quiénes son los poderosos y los intocables. Y en Estados Unidos, al estar en la casa 2, es Wall Street, el sistema financiero, los ricos, es decir, aquellos que tienen el dinero, que manejan las finanzas. Fíjense que Estados Unidos es un país, bueno, extremadamente rico, ¿no? Plutón en casa 2, pero también es un país que tiene la mayor deuda externa del mundo, que tiene un déficit, ¿no? Si acá nos quejamos del déficit que tiene el gobierno argentino, el gobierno norteamericano tiene un déficit 1000 veces mayor.
pero bueno, ellos son los que emiten los dólares, ¿no? Entonces al emitir los dólares pueden, digamos, pueden hacer algo que nosotros no podemos hacer, que es dibujar monedas y dibujar billetes, y la gente cree en el valor de esas monedas y billetes, ¿no? Mientras que nosotros emitimos pesos argentinos y eso no tiene tanto valor como el dólar. Entonces, nada, bueno, el paso de Plutón por Capricornio nos mostró, digamos, un poco los pecados o los crímenes del sector financiero de los Estados Unidos, que un poco, bueno, son los poderosos de Estados Unidos. Recordemos que en la Argentina, por más que a veces la izquierda se viva quejándose contra los bancos, el sistema financiero, los poderosos y las corporaciones y la oligarquía, es decir, Plutón está en la casa 6, y la casa 6 es la casa que tiene que ver con el trabajo y los sindicatos, así que de alguna manera los verdaderos poderosos intocables en Argentina, yo siempre lo digo, son los sindicalistas, ¿no? Es decir, no es Wall Street, no es el sistema financiero argentino, sino que tendrá sus pecados, por supuesto, pero los que verdaderamente no se pueden tocar y pueden hacer lo que quieran son los Moyano, bueno, etcétera, etcétera. No quiero dar nombres, pero el sindicalismo en general, que maneja los sistemas de salud, y nadie les pide ninguna, digamos, que rindan cuentas de nada, ¿no? Ahora el sindicalismo argentino está un poco de capa caída, por decirlo así, porque Neptuno está pasando por el Plutón argentino, entonces está, digamos, disolviendo un poco el poder de los sindicatos y de esos poderosos, ¿no? Pero bueno, todo esto no tiene nada que ver con Plutón en Capricornio. Ahora, yo digo siempre en todos estos videos que cuando Plutón llega a un signo, por un lado empodera ciertos aspectos del signo, por otro lado destruye ciertos aspectos del signo para que puedan renacer, ¿no? Y en el caso de Plutón en Capricornio, si bien hubo una especie de destrucción de todo el sistema, ¿no?, de político y financiero occidental, ¿no?, bueno, y mundial, porque Wall Street está conectado a todo el mundo, al mismo tiempo eso también empoderó, porque el que tuvo que salir a bancar todo fue el gobierno de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos ocurre algo que no quiero perderme en los detalles, pero hay algo muy interesante. Es decir, hay ciertos bancos y ciertas instituciones, fíjense lo que es tener Plutón en casa 2, que son considerados intocables en el sentido de que no pueden quebrar, ¿no? Es too large to fail, se dice en inglés, ¿no? Que son demasiado grandes para que se derrumben. Por ejemplo, el Citibank, el Bank of America, etcétera. ¿Por qué? Porque la lógica es que esos bancos son tan grandes y manejan tantas finanzas que si ese banco se va a pique y se funde, arrastra todo el sistema financiero. Por ejemplo, hay todos los sistemas de pensión en Estados Unidos tienen invertidos en bonos y ¿cómo se llama? En fondos de inversión del Citibank y de todos estos bancos. Entonces, si se cae el Citibank o se cae el Bank of America, se caen los fondos de pensión y digamos, ya no queda dinero para nadie. Entonces, al ser too large to fail, demasiado grande para caerse, el gobierno de Estados Unidos está obligado a socorrer a estos bancos, ¿no? Lo cual los pone en una posición tremendamente privilegiada, porque la cosa es: yo me arriesgo, si gano plata me la quedo yo, y si pierdo plata el gobierno me impida que yo me funde, ¿no? Entonces fíjense lo que es tener Plutón en casa 2, ¿no? Entonces el gobierno de Estados Unidos tuvo que salir a bancar estos bancos, y para que no se derrumbara todo el sistema financiero, y en un momento había comprado el Citibank, no me acuerdo. También ocurrió con algo con las automotrices, las tres grandes, Ford, General Motors y Chrysler, estaban a punto de fundirse. Hubo una anécdota interesante, que es que fueron a Washington a pedir apoyo, y fueron los tres presidentes de las tres automotrices, cada uno en su avión privado. Entonces, cuando llegan a la reunión que tenían, no sé si con el presidente Obama, con quién, le dicen: pero escuchen, caradura, vienen a llorar a que les salvemos las empresas, y vienen cada uno en un avión privado. Entonces después la reunión se postergó, volvieron cada uno con su avión privado a Detroit, y entonces después los tres presidentes juntos fueron a Washington en una camioneta, todos juntos, e hicieron como un acto de humildad de pedir que los ayudaran, pero bueno, se habían ido por la ruta y tratando de gastar lo menos posible, ¿no? Este es el clima un poco con Plutón en Capricornio. Recordemos que Capricornio está regido por Saturno. Tiene que ver con, obviamente Saturno es el planeta de los límites, el planeta de los ajustes, el planeta de
que de alguna manera nos dice que no podemos soñar, que tenemos que tener los pies en la tierra, arreglarnos con lo que tenemos, y es el planeta de las carencias en cierta forma, ¿no? En su mal aspecto, ¿no? Entonces llega un momento donde, digamos, cuando con Plutón en Capricornio llega toda esta gran crisis de decir, bueno, había un momento de tirar, digamos, la plata por la ventana, de tirar manteca al techo, ese momento se acabó, llega el momento del ajuste, de arreglarse con lo que hay, que no es muy diferente de lo que está diciendo Javier Milei hoy, ¿no? Pero por otro lado, justamente el gobierno de Estados Unidos fue el que tuvo que salvar un poco todo el sistema financiero, todo el sistema económico. Entonces eso empoderó mucho al gobierno. O sea, había que hacer lo que el gobierno decía, porque el gobierno, digamos, si el gobierno no nos hace caso, terminamos todos fundidos, ¿no? Entonces fíjense de vuelta esta dualidad de Capricornio, que por un lado destruye ciertos aspectos capricornianos, ¿no? Del sistema, de las estructuras de poder, y por otro lado empodera a otras estructuras de poder, en este caso al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, este fue el primer episodio de Plutón en Capricornio. Después se fueron dando, mientras Plutón estuvo en Capricornio, digamos, todas revisiones de sistemas de poder. Salieron a la luz abusos de la Iglesia Católica, digamos, abusos a los niños, digamos, maltratos que había habido en los orfanatos en ciertos países. En Canadá yo recuerdo que había salido un caso así, ¿no? Digamos, salió la basura debajo de la alfombra de un montón de sistemas, ¿no? Acá en la Argentina, esto mal que les pese a los personas que tienen un apoyo por el kirchnerismo, saltó todos los escándalos de corrupción de la causa de los cuadernos y ese tipo de cosas, ¿no? Que con Plutón en Escorpio, con Plutón en Capricornio era algo esperable que saltaran escándalos de ese tipo, ¿no? Entonces bueno, todas esas causas de mega corrupción que saltaron en ese momento, ¿no? Con Plutón en Escorpio, y la gente pudo ver claramente que había bueno, una gran contradicción en personas que estaban ejerciendo el poder, ¿no? Como de alguna manera los Kirchner se habían mostrado como socialistas y como solo querían el bien común, y después exigían coimas a todo el mundo, ¿no? Y se compraban estancias en la Patagonia a través de las Arobats, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, no quiero decir, este es un recuerdo que está muy fresco. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, hay gente que cree que todos esos juicios fueron armados. Yo no creo que hayan sido armados, o que los empresarios hayan sido coercionados para mentir. Yo creo que contaron algo que obviamente pasó, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con todos esos juicios. Pero en todos lados salta, recuerden el escándalo de Odebrecht, que fue en Latinoamérica, que fue el escándalo más grande de corrupción que venía del gobierno de Lula, y en todos los países de América empezó a ir gente presa por todo ese escándalo de Odebrecht, etcétera, etcétera. Y surge a escala mundial todo lo que tiene que ver una revisión de los abusos de poder, de los abusos de las estructuras de poder, y de el poder que no está sirviendo en realidad para lo que es el bien común, sino para beneficio de unos cuantos vivos, ¿no? Bueno, estos son los años en los cuales es elegido un jesuita argentino como papa, ¿no? Que viene a hacer, digamos, con la idea de hacer profundas reformas en la Iglesia Católica. No se sabe muy bien de qué, digamos, cuando se habla de reformas y eso. Yo no soy especialista en la Iglesia Católica, ni mucho menos, pero la Iglesia Católica tiene muchas instituciones muy conservadoras, y bueno, este Papa tiene la idea de reformarla. No sé bien cuánto, porque la Iglesia Católica es una institución, digamos, sean reformistas o conservadores, son igual una institución que guarda todo en secreto y se arreglan un poco todo puertas adentro, así que no sé muy bien qué, pero es obvio que el Papa Francisco ha tenido, digamos, mucha oposición de los sectores conservadores de la Iglesia por las reformas que quiere hacer, etcétera, ¿no? Y esto, digamos, la Iglesia Católica es una institución bien capricorniana, bien, digamos, bien tradicional, y siempre fue una iglesia del poder. De hecho, la Iglesia Católica era la iglesia, digamos, era la curia romana, es decir, los sacerdotes del Imperio Romano que se transformaron al catolicismo, ¿no? O al cristianismo en la época del emperador Constantino, ¿no? Entonces, así, desde esa época viene el poder de la Iglesia Católica. Así que bueno, esto es congruente. La llegada de un papa reformista tiene que ver mucho con la llegada de Plutón
a Capricornio. No sé si cambió o no cambió algo, porque todas esas cosas no soy especialista en la Iglesia Católica, pero le dio nuevos aires, ¿no?, a la cuestión conservadora de la Iglesia. A ver, bueno, también una institución que es bien capricorniana es el patriarcado, ¿no? Es decir, la idea, toda esta idea tradicional del rol de la mujer, del rol del hombre, de que el hombre manda en la casa, de que los hombres se tienen que ocupar de ciertas cosas y las mujeres de ciertas otras, ¿no? Esa fue una de las instituciones, de las estructuras que empezó a derrumbarse con el Plutón en Capricornio, ¿no? Es decir, hubo una especie digamos, gran crítica feminista mundial a todas las cosas patriarcales, ¿no? Es decir, en la Argentina fue muy fuerte porque tuvimos el paso de Plutón por la Luna, digamos, la conjunción de Plutón en tránsito con la Luna nacional en 19 grados de Capricornio, entonces eso empoderó a las mujeres, fue el momento en el cual, ya lo conté, se dicta la ley del aborto en Argentina y las mujeres hacen toda esta cosa. Bueno, una buena parte de las mujeres apoyaron el aborto, ¿no? Recordemos también que Plutón Luna, si la Luna puede ser el bebé o el feto, y Plutón es la muerte, sin matar fetos, madre que matan los fetos, ¿no? Lo cual suena un poco cruel, pero es así. Así que, bueno, esta es una época donde el patriarcado tradicional termina de entrar en crisis, en una crisis terminal. Esto ya había ocurrido. Es interesante porque ya había pasado Urano y después Neptuno por Capricornio, ¿no? Bueno, en realidad fue al revés. Neptuno entró en 1984 y Urano entró en 1988, unos 4 años después, a Capricornio. Y el paso de Neptuno sabemos que es un paso que tiene que ver. Neptuno es el planeta que hace lo contrario que Saturno. Saturno fortifica los bordes y, digamos, crea, digamos, límites, y Neptuno es como el solvente cósmico, ¿no? Es el que destruye un poco las barreras y los límites para que podamos comprender que en realidad todo es uno, ¿no? Es decir, en el mundo, desde el punto de vista espiritual, todos somos uno, así que los límites materiales son, digamos, una imposición de este mundo material, pero no es real en el plano espiritual, ¿no? Entonces el paso de Neptuno por Capricornio, bueno, con el paso de Neptuno por Capricornio cae el muro de Berlín, que se había alzado con la conjunción Júpiter-Saturno de 1961 en Capricornio. Pero también empieza, esto lo dice mucho Liz Green, eso es el paso por los años 80, y en los años 80 es donde la institución del patriarcado o del rol de los padres, ¿no?, del padre en general, empieza a hacerse más moderno, ¿no? Es decir, surge un poco el padre moderno, que es el padre que en lugar de ser el padre tradicional, que cuando el hijo llora lo reta y le dice que no sea mariquita, es que trata de entender al hijo, que está bien tener sentimientos, ¿no? Y aparte es la generación, surge un poco la generación de hombres que no les da vergüenza ayudar en la casa, cambiar a los bebés, cocinar, ¿no? Así surge un hombre que se libera un poco de esa digamos, imposición del rol masculino tradicional, ¿no? Y Liz Green decía, este paso de Neptuno por Capricornio ayuda a la causa del feminismo, porque el feminismo es un poco que la mujer, de alguna manera, la causa del feminismo tiene que ver con sacar a la mujer de ese rol tradicional, pero para liberar a la mujer de ese rol tradicional, también hay que liberar al hombre del rol tradicional, porque si el hombre y la mujer interactúan juntos, justamente, entonces como si la mujer estaba presa del rol tradicional, pero el hombre también estaba preso del rol tradicional, ¿no? Entonces con el paso de Urano y Neptuno, eso se va revolucionando, se va cambiando, se va erosionando, se va puliendo, y bueno, termina cuando llega Plutón a Capricornio, es como que se provoca de alguna manera la muerte de esos aspectos tan tradicionales del rol del patriarcado. No en todo el mundo, todavía tenemos un poco fíjense, el regreso de los talibanes a Afganistán y ese tipo de cosas.
Pero Plutón, justamente esto lo dice José Milian en sus videos, dice cuando ocurrió un poco el regreso de los talibanes a Afganistán, decía ahora esta cuestión del sometimiento a la mujer y eso que pasaba desapercibido en todo el mundo, ahora está todo el mundo consciente de que eso está ocurriendo y esto es parte necesaria para que eso se termine de erradicar. Quizás no se va a erradicar del todo en todo el mundo, digamos, cuando salga Plutón de Capricornio, pero ya va a ser algo que va a estar muy encaminado, ¿no? Si ya sabemos de alguna manera la humanidad como conjunto tomó conciencia de que esa idea de la mujer en la cocina y los hombres solamente son los que pueden hacer ciertas cosas y la mujer no puede hacer nada y tiene que quedarse con los hijos y el rol tradicional de la mujer es parte de un pasado que ya no puede seguir sosteniéndose, ¿no? Bueno, dijimos también que cuando Plutón entra en un signo, la gente empieza a tener la sensación de que hay algo muy oscuro y muy poderoso que ataca desde ese signo o que está en peligro, ¿no? O que trae como un peligro inminente, es decir, con Plutón bueno, en Escorpio tenía que ver con el sexo, con la cuestión del SIDA, ¿no? Es decir, si te acostás con alguien podés morir. Con Plutón en Sagitario, bueno, con la cuestión de las ideologías, hay alguien muy poderoso, es decir, Bin Laden, ¿no? Hay alguien muy poderoso que tiene una religión diferente a la mía, que está en el extranjero, Sagitario, todas cosas sagitarianas que me quiere destruir, que es los terroristas que son superpoderosos, que derrumbaron las Torres Gemelas, etcétera. Y con Plutón en Libra tiene que ver con el matrimonio, es decir, la idea de que si yo estoy en un matrimonio que donde la cosa no funciona o estoy por guardar las apariencias o para hacerle a mí, ¿no? Porque mis padres querían que yo me casara, digamos, es algo que me va a terminar matando, entonces me tengo que divorciar, ¿no? Bueno, ya lo enumeré todo así con Virgo es la ecología, ¿no? En todos los videos que hice de esta serie. Y con Plutón en Capricornio, la idea que da es que la oscuridad y el peligro y el poderoso oscuro es la persona que está en el poder, ¿no? Y esto nos explica un poco un montón de cosas que ocurrieron con Plutón en Capricornio. Con Plutón en Capricornio es una época, paradójicamente, de grandes protestas. Se da todo el movimiento de Occupy Wall Street, ¿no? De que la gente se la agarraba contra el sistema financiero y iban y protestaban en Wall Street y denunciaban los excesos y los abusos del sistema financiero. También en Estados Unidos se dieron todas estas cuestiones de que los policías empezaron a matar sospechosos negros y los mataban simplemente porque eran negros. Y bueno, ocurrieron muchos disturbios raciales en contra de la policía, ¿no? Si la policía es una institución bien saturnina, los que guardan la ley y el orden, bien Saturno, ¿no? Entonces se da toda esta idea de decir los malos, nos tenemos que cuidar de los malos que son los que están en el gobierno, los que tienen el poder. También surgen un poco todas estas teorías conspirativas de los Illuminati, de que en el fondo están no sé, la familia Rothschild o Soros o el que sea, o Bill Gates, que son gente muy poderosa, muy, digamos, plutoniana, digamos, y conservadora, que son los que manejan el mundo por detrás de las apariencias y son los que tienen una agenda, ¿no? Y por supuesto, Neptuno entró en Piscis en el año 2012, siempre hay que fijarse, siempre digo la posición de Neptuno, y Neptuno en Piscis nos habla de un mundo donde es muy difícil reconocer la diferencia entre la fantasía y la realidad, ¿no? Entonces, todas estas teorías conspirativas de que existe una serie de una gente que se reúne, que son los que controlan el mundo, y que son 4 o 5 y son una especie de secta que tiene todo el poder. Bueno, no sé, es una teoría conspirativa que de repente millones de personas empiezan a estar seguros de eso y hablan como si eso fuera verdad y no hay ninguna prueba de que eso ocurra. Quiero citar al astrólogo argentino Eugenio Garuti, quizás el que más sabe, junto con Alejandro Lodi, de astrología. Y Eugenio Garuti decía que bueno, que justamente
el ingreso de Plutón en Acuario, está hablando de otra cosa, no el ingreso de Plutón en Acuario, y que el ingreso de Plutón en Acuario tiene que ver con las cuestiones que son colectivas, ¿no? Que vamos a tener que atender cuestiones colectivas, esto para otro video, ¿no? Por supuesto. Pero él decía que hay una fantasía, esta fantasía de que existen estos Illuminati, de que existe esta gente muy poderosa, que es la que crean el coronavirus, que es la que crean, ¿no? De estas teorías conspirativas de que hay unos poderosos que crean todos, porque al ser humano le cuesta mucho, al ego del ser humano le cuesta mucho comprender que no tenemos el control de la vida. Es decir, el control de la vida está en manos él decía, en manos de Gaia, en manos de la tierra, en manos de la sabiduría de la naturaleza, y nosotros somos parte de esa naturaleza, no somos los que controlan la naturaleza. Los ciclos cósmicos nos controlan a nosotros, no nosotros a los ciclos cósmicos, ¿no? Entonces dice, es preferible que para los seres humanos creer en que existe unos pocos seres humanos que son los que controlan todos, por más que sean malos y nos sometan y nos estemos bajo su poder, antes que creer un poco lo que él daba como verdad y lo que yo doy también como verdad, que es que los seres humanos no controlamos nada. Es decir, los seres humanos estamos a merced de fuerzas que son más poderosas que nosotros. Y por ejemplo, si a mí me preguntan de dónde salió el coronavirus, yo no creo que lo haya hecho la CIA en un laboratorio, los chinos en un laboratorio. Salió porque era el momento de que la humanidad tuviera una pandemia y salió de la conjunción de Plutón, Saturno y Júpiter, y eso crea el coronavirus. Y no hay alguien fabricándolo, digamos, porque lo hizo conscientemente o con una intención, ¿no? Y de vuelta, esta idea de que hay alguien, es decir, de que hay alguien creando virus en los laboratorios, paradójicamente, en lugar de ser una idea aterradora, es una idea tranquilizadora, porque eso significa que los seres humanos, aunque haya gente muy mala, estamos en control de lo que está ocurriendo. Los seres humanos no estamos en control de lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, eso tiene más que ver con el Plutón en Acuario, ¿no? Pero digamos, comento esto para digamos, como comentario de esta idea de que con Plutón en Sagitario surge esta idea de que, perdón, con Plutón en Capricornio, me estoy confundiendo los signos, con Plutón en Capricornio surge la idea de que existen estas, digamos, grupos de gente muy poderosa que son los que controlan el mundo, y nosotros son muy oscuros y muy poderosos, y nosotros no vamos a hacer nada. Esto es lo mismo que ocurría en las otras situaciones de Plutón, ¿no? Es decir, lo que antes se consideraba que hacían los terroristas extranjeros con Plutón en Sagitario, ahora lo hace a gente poderosa que está, ¿no? Y muy rica, que es gente capricorniana, ¿no? Y fíjense que lo que acabo de describir, si lo ponemos en otras palabras, bien puede ser una idea que está muy en boga hoy en Argentina, que es la idea de la casta de privilegiados, de gente que es política, que tiene el poder, y como son una casta te gobiernan nada más que para ellos, y bueno, y tienen, digamos, y que tiene que venir alguien que nos libere del poder de esa casta no superpoderosa. Y esto es un poco lo que dijo Javier, lo que viene diciendo Javier Milei desde que es panelista de la televisión, y la gente le cree que hay una casta que tiene todos los privilegios y todo el poder, y de alguna manera votó a Milei para que desactive el poder de esa casta, ¿no? Y por supuesto hay una casta política, y hay, digamos, justamente Plutón en Capricornio tiene que ver con desactivar los abusos de poder, ¿no? Entonces hay algo de eso, pero también parte de esa sensación está dada por el Plutón, el mismo Plutón en Capricornio, que nos da la idea de que hay algo muy poderoso en una estructura capricorniana, ¿no? Así que cuando Plutón ingrese en Acuario, toda la cuestión de la casta se va a empezar a... Bueno, Acuario también está regido en parte por Saturno, ¿no? Yo tomo los regentes tradicionales de los signos, ¿no? Y Acuario tiene que ver justamente con destruir las estructuras capricornianas, así que puede ser que algo de este discurso se viva, ¿no? Pero yo creo que con Plutón en Acuario el eje se va a correr, es decir, el eje ya se está corriendo a el miedo a la tecnología, el miedo a lo colectivo, el miedo a la vigilancia, ¿no? Colectiva, el miedo a quedarnos todos sin trabajo porque la inteligencia artificial nos va a sacar el trabajo a todos, ¿no? Entonces ya no va a tener que ver con el miedo, es decir, así como en Plutón en Sagitario era el miedo, digamos, viene del terrorismo hiperpoderoso que viene del extranjero y ellos pueden hacer todo y es un
terrorismo religioso, ¿no? Osama Bin Laden, toda esa cosa. Ahora, o Saddam Hussein, o el que sea, ahora el terrorismo, le dio paso a esta idea de la casta superpoderosa o aquellos poderosos que gobiernan para sus intereses y no para el pueblo, y con Plutón en Acuario vamos a dejar de preocuparnos por eso y vamos a preocuparnos por el avance de la tecnología, de la inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas. Y obviamente como Plutón siempre está en algún signo o en alguna casa nuestra, siempre tenemos situaciones plutonianas de las cuales preocuparnos, ¿no? Es decir, siempre va a haber una angustia plutoniana porque hay algo oscuro en algún lado que está amenazando nuestra existencia, ¿no? Es decir, en Cáncer estaba la patria y la familia amenazada, en Leo era la individualidad amenazada, en Virgo es la ecología, bueno, todo lo que hablamos en todos los videos y episodios que estuve haciendo, ¿no? Bueno, no podemos hablar de Plutón en Capricornio sin hablar de la pandemia del COVID. Así que, bueno, con Plutón en Capricornio ocurre un hecho tremendamente capricorniano, que es esta pandemia de COVID, que en sí misma no fue un hecho capricorniano. Lo que fue capricorniano fue la cuarentena, que nos pusieron a toda la humanidad en cuarentena y con grandes restricciones. Recuerden que en el momento más duro de las restricciones uno no podía salir. Por ejemplo, acá en la Argentina no se podía alejar más de 500 metros de la casa, ¿no? Y si tenías que comprar algo, si vivías en un lugar donde no había negocios a más de 500 metros, no sé qué podías hacer, ¿no? Porque si no tenías un almacén en 5 cuadras, te tenías que morir de hambre porque no podías salir a comprar. Y bueno, nos obligaron a usar máscaras o barbijos, ¿no? O tapabocas, ¿no? Y esto empoderó tremendamente también a los gobiernos. Los gobiernos tomaron un abuso de poder por sobre todo lo que era la libertad individual de las personas, coercionaron y cortaron totalmente la libertad individual de las personas. No se podía hacer nada si un gobierno si el gobierno no te lo permitía. Bueno, esto es Plutón en Capricornio, ¿no? Es decir, lo vivimos en carne propia lo que era. Es decir, recuerden, acá en Argentina salió un tipo a andar en calle, que lo metieron preso porque salía a andar en calle en un lugar donde no había nadie. Después metieron presa la policía, había una mujer tomando sol y la metió presa. Bueno, después hubo casos tremendos, es decir, una niña enferma de cáncer que no la dejaban entrar, el padre la tuvo que cargar porque no la dejaban entrar. Creo que era Santiago del Estero, o en los abusos que hubo en Formosa, donde a la gente que tenía coronavirus la metían en una especie de campo de concentración y no la dejaban salir, ¿no? Para aislarla. Bueno, toda un exceso de todo lo que tiene que ver con las atribuciones que tiene que tener un gobierno, ¿no? Pero no, Plutón es eso, ¿no? Así como empezó a destruir ciertos aspectos de lo que son las estructuras gubernamentales, empoderó mucho al gobierno y los gobiernos empezaron por supuesto, después se demostró que quizás no era para tanto, ¿no? Pero en ese momento no se sabía, ¿no? Pero bueno, se dio, es decir, se tenía que dar así, ¿no? Es decir, cuando Plutón entra en Capricornio siempre tiene que haber algún exceso de poder de los gobiernos centrales y las estructuras jerárquicas que digamos que de alguna manera coercionan la libertad de los individuos y todo. Eso es Saturno, ¿no? Nos ponen límites a todos, nos dicen lo que tenemos que hacer y tenemos que obedecer. Es como estar en el ejército. Bueno, una última cosita que me estaba olvidando, que es que esto es algo que menciona mucho el astrólogo John Motors, que es mi colega, que tiene creo que tiene un canal de YouTube y un Instagram, que él en su Instagram estuvo posteando fotos de algunos lugares de Buenos Aires, por ejemplo el centro comercial El Alto Palermo, ¿no? Que es un shopping center en Buenos Aires, y algunos restaurantes de comida rápida, creo que McDonald's y eso, y él mostraba los mismos lugares con Plutón en Sagitario y con Plutón, es decir, antes del 2008, y con Plutón en Capricornio. Y con Plutón en Capricornio
él hacía notar que se había puesto muy de moda una estética muy, muy saturnina, si se quiere decir, paredes enormes que eran coloridas, que de repente pasaron a tener tonos oscuros, sobre todo marrones, ¿no? El color de la tierra, Capricornio es un signo de tierra. Bueno, había zonas donde había muchas plantas y muchos colores y de repente todo eso se hizo más minimalista y más desprovisto de vida, ¿no? Y esto es algo bueno que suele pasar, ¿no? Es decir, así como con Plutón en Libra había surgido una estética que tenía mucho que ver con lo venusino y con Libra, y con las mujeres, y con Plutón en Escorpio había surgido esta estética un poco oscura, con Plutón en Capricornio fuimos a una estética más brutalista, ¿no? Es decir, todo el brutalismo es ese estilo de arquitectónico que deja como todo el cemento a la vista, las estructuras de cemento, ¿no? Y bueno, tiene que ver un poco con esto, con esta estructura de Capricornio, ¿no? Recuerden que, digamos, seguramente muchas estructuras así de las ciudades digamos, están pintadas en colores marrones, en colores oscuros o grises oscuros, y bueno, y desprovistas de todo lo que tiene que ver con, así que antes tenían adornos y tenían con Sagitario digamos, plantas y colores más vivos, y que de repente con Plutón en Capricornio empezaron a ser más como toda una cosa más conservadora y más grave, ¿no? Y más todo marrón, todo color marrón o color café, ¿no? Esto también es una de las consecuencias de la estética de Plutón en Capricornio, ¿no? Esto eventualmente va a cambiar con Plutón en Acuario, y no sé bien cómo va a cambiar, porque Acuario es el signo de que no sigue las reglas capricornianas, así que probablemente se ponga bastante psicodélica la cosa. Así que bueno, ¿qué se puede mencionar o decir de la generación de Plutón nacida con Plutón en Capricornio? Bueno, todavía son muy jóvenes, de hecho recuerden que estamos en febrero, yo estoy grabando esto en febrero de 2024, este año Plutón, que está en Acuario en este momento, va a retrogradar de vuelta a Plutón, al último grado de Plutón en Capricornio, o sea que van a seguir naciendo bebés con Plutón en Capricornio, la última camada de Plutón en Capricornio. Así que es difícil, hasta que esta generación no sean más adultos, saber un poco cómo van a responder, pero lo que podemos decir es que es una generación que nació de alguna manera con un poco en los genes esta estructura capricorniana, ¿no? Es decir, en Estados Unidos nacieron muchos bebés durante toda esta crisis que hubo por Wall Street, y acá en la Argentina también. Y bueno, son los niños que tuvieron que sufrir todo el aislamiento del coronavirus, que no pudieron ver a sus amigos, que no pudieron ir a los cumpleaños, que no podían hacer deporte, que sufrieron. Es decir, esto fue muy traumático para toda esa generación de niños, ¿no? Pero bueno, al ser una generación con Plutón en Capricornio, tienen que aprender eso de alguna manera, es decir, el valor, o no el valor, sino la brutalidad de los excesos de las estructuras capricornianas, ¿no? Entonces, lo que se puede decir es que va a ser una generación que va a estar basada, que le va a dar muchísima importancia a la cuestión de las estructuras capricornianas, ¿no? Son la generación que va a optimizar las estructuras o a cambiar las estructuras para que las estructuras trabajen para la gente, ¿no? También es una generación que va a sentir que justamente que así como la generación de Plutón en Sagitario sentía que tenía que defender la ideología, o porque perder la guerra ideológica equivale a morir, ellos van a sentir que necesitan defender las estructuras o tener algún tipo de estructura, porque no tener estructura equivale a morir, ¿no? Entonces van a ser una generación que se va a preocupar mucho por construir estructuras, optimizar estructuras, estructuras de poder. Va a ser una generación que le va a importar mucho el poder, le va a importar mucho la cuestión justamente de cómo se lleva a cabo el poder y cómo se ejerce el poder, ¿no? Y bueno, eso es más o menos lo que sabemos, porque son los que nacieron con Plutón en Capricornio, ¿no? Algo que me parece interesante es que Capricornio tiene lo que se llama el complejo de Benjamin Button, ¿no? Que es ¿recuerdan la película de Benjamin Button? Que
era este personaje que hacía Brad Pitt, que nace viejo y se va haciendo más joven a medida que envejece, ¿no? De Capricornio, como signo puro, tiene eso, al estar regido por Saturno, que Saturno es el planeta del Cenex, del viejo, ¿no? Se dice que esta va a ser una generación que va a ser muy, digamos, madura y van a ser como viejos de jóvenes, ¿no? Y que después se va a ir soltando a medida que se va a ir haciendo un poco más juvenil a medida que crezcan. Esto no lo podemos probar ahora porque tenemos que esperar a que tengan unos 60, 70 años, ¿no? Pero con Capricornio se suele dar eso. Si fíjense, los que tengan padres que sean grandes y tengan padres de Capricornio o con un Capricornio fuerte, fíjense como la gente de Capricornio van a decir, mis padres eran duros y disciplinados conmigo, me obligaban disciplina y me hacían hacer cosas, y después con los nietos son un pan de Dios y lo dejan hacer cualquier cosa, sí, porque Capricornio se va ablandando a medida que va creciendo, y ese Saturno, justamente Saturno, lo que nos exige es la disciplina y el trabajar las cosas. Una vez que que podemos trabajar las cosas, y Saturno ve que tenemos disciplina, nos va aflojando la cosa, ¿no? Nos va aflojando un poco el lazo, porque se da cuenta que estamos cumpliendo con lo que tenemos que hacer. Disciplina es otra palabra clave de esta generación. Esta va a ser una generación muy disciplinada, que va a seguir las reglas, que no va a ser, es decir, va a ser más bien conservadora, más que una que una generación rebelde, ¿no? Y yo creo que justamente va a ser ante si Plutón tiene una cuestión muy de desintegrar todo, ¿no? Entonces esta va a ser la generación que va a decir, bueno, un momento, no nos podemos quedar sin estructura, tenemos que mantener una estructura sea como sea, ¿no? Cuando vengan, recuerden que estamos viviendo Plutón en Acuario, y Plutón en Acuario destruye las estructuras existentes, ¿no? Como la Revolución Francesa, la Revolución de los Estados Unidos ocurrió con Plutón al fin de Capricornio, pero toda la organización de los Estados Unidos como una democracia. Al principio hicieron la revolución y no sabían si querían ser un rey, no tener un rey, ¿no? De hecho le ofrecieron a George Washington ser el rey de los Estados Unidos, y George Washington, el primer presidente, dice, no, yo voy a ser un presidente y mi mandato va a durar 4 años, y ahí crean el sistema de alguna manera presidencial moderno, ¿no? Con elecciones y ese tipo de cosas. Digamos, recordemos que justamente la generación de Plutón en Acuario, o durante los años de Plutón en Acuario, probablemente un montón de estructuras viejas se rompan, se caigan, y va a ser la generación con Plutón en Capricornio, los nacidos con Plutón en Capricornio, los que van a crear las nuevas estructuras, porque no pueden vivir sin estructuras. Entonces van a decir, no podemos vivir en la anarquía, no podemos vivir en el caos, tenemos que tener estructuras. Entonces, digamos, con un poco de suerte van a crear estructuras que sean más evolutivas y que sean que reemplacen en forma positiva las estructuras que ya no van más, ¿no? Así que bueno, estamos llegando al final del video. No sé si hay mucho más para decir sobre este tema. Para hacer una breve recapitulación, Plutón en Capricornio fue, esto va a ser, digamos, todavía no terminó, ¿no? Pero fueron los años en los cuales, por un lado se empoderó, y por otro lado se destruyeron estructuras de poder capricornianas, ¿no? Es decir, estructuras jerárquicas de poder, donde saltaron montones de escándalos políticos, escándalos de corrupción. Quiero aclarar algo, porque Capricornio, esto ya lo dije en otros videos, pero lo vuelvo a decir acá. Los escándalos de poder capricorniano no necesariamente tienen que ver con Wall Street y con los gobiernos. También, digamos, todos los escándalos que tuvieron que ver con los abusos por ejemplo, de los grupos piqueteros que administraban fondos y que obligaban a la gente a trabajar y hacían abusos de la gente que trabajaba, como en Merenciano, en el Chaco y toda esta gente. Esto también tiene que ver con Capricornio, es decir, a veces, digamos, Capricornio tiene que ver con estructuras de poder, y el poder a veces sabe que si para tener poder me tengo que poner una camiseta del Che Guevara, me la pongo, pero es el poder igual y corresponde a Capricornio. Es decir, no hay que pensar que porque alguien se haga el que es de izquierda, digamos, no es parte de una estructura de poder capricorniana. Es decir, eso es parte un poco del folclore político, pero desde el punto de vista energético es parte de una estructura de poder, y le cabe la energía capricorniana, ¿no? Entonces, sean gobiernos de izquierda o de derecha, o más que tenga que ver con la economía popular, o con la economía tradicional, o con la economía capitalista,
decir, los abusos de poder saltaron durante Plutón en Capricornio, ¿no? También al mismo tiempo esto se empoderaron ciertos aspectos de lo capricorniano. Yo decía, los gobiernos durante el coronavirus tuvieron el control total de la vida de la población. También los gobiernos de Estados Unidos y Europa durante toda la crisis del 2008 de las hipotecas subprime tuvieron que salir a salvar las papas del fuego, ¿no? Entonces eso empoderó de alguna manera a los gobiernos. También, bueno, toda la cuestión de la Iglesia Católica, del Papa Nuevo, del Papa Reformista, ¿no? que resulta que es argentino. Y bueno, los nacidos con esta posición de Plutón, o con Plutón en este signo, digamos, son una generación que va a ser disciplinada, que va a ser ordenada, y que va a necesitar tener estructuras, y probablemente sean los que se ocupen de construir las estructuras, mientras en un tiempo de destrucción de estructuras, o un tiempo posterior a la destrucción de estructuras, que venga con el Plutón en Acuario, ¿no? Es decir, ellos van a ser los que tengan 20 y pico, 30 años, y bueno, ya van a ser más grandes, ¿no? Porque sí, van a tener... Plutón se va a ir de Acuario en el 2040, si mal no recuerdo, así que los más grandes de esta generación ya van a tener casi 30 años. Entonces son los que se van a encargar de crear las nuevas estructuras para que el mundo pueda seguir evolucionando. Todos necesitamos estructuras para vivir, ¿no? El problema es cuando esas estructuras de poder abusan del poder, justamente. Así que bueno, amigos, llegamos al final de los videos de los signos. Voy a hacer algún video, me parece, sobre qué se puede esperar del paso de Plutón por Acuario, porque todavía no hablé de nada de eso. Y bueno, también voy a hacer un video de conclusiones, porque hay algunas cosas que me olvidé de decir, ¿no? Pero bueno, me parece que es un tema fascinante, no sé, espero que les haya gustado. Así que bueno, como siempre les voy a pedir que si les gustó me den un like, un me gusta, y que se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video, sea cual sea. Muchísimas gracias.